Para entender los hechos, debemos contextualizar el periodo desde los diferentes espacios que se encuentran relacionados entre sí. En cuanto al contexto mundial, como bien sabemos, el catolicismo llegó a América Latina en los viajes de Cristóbal Colón. Si bien contó en este territorio con la ayuda de órdenes como los franciscanos, los dominicos y los jesuitas para expandirse, el uso de los concordatos fue un factor fundamental para llegar a nuestro territorio. Esta era la manera en la que el Papa le concedía el poder a la autoridad, como en este caso a los reyes españoles, para decidir sobre una decisión papal o bien elegir representantes eclesiásticos en América. Sin embargo, la cuestión del patronato fue un eje central de discusiones en el siglo XIX, ya que la duda se daba en que si se había exterminado con la independencia o bien ahora pertenecía a los gobiernos republicanos. Por su parte, la Iglesia sostenía que había terminado con la independencia de América. La cuestión del patronato fue un eje central de las discusiones del siglo XIX, ya que la duda se establecía en que si se había terminado con la independencia o si bien ahora le pertenecían a los gobiernos republicanos. Este era un factor fundamental a la hora de poder entregárselo ahora a los gobiernos. Durante el siglo XIX, a lo que llamamos Iglesia no constituía un rival serio para el Estado, ya que era una institución a edificarse y tanto el Estado nacional como el provincial interferían en su edificación. Es por esto que ambas instituciones se conformaban mutuamente para conformar la vida política en Argentina y tener un perfil conservador similar a los perfiles de los países norteamericanos y europeos. Entre 1860 y 1880, las instituciones eclesiásticas en este territorio se dedicaron a crear seminarios, a recorrer sus diócesis y sus curatos, a establecer un cierto orden parroquial. Un hecho relevante fue que, por ejemplo, en 1865, la sede arquidiocesana de Buenos Aires pasó a ser metropolitana. En cuanto a las cuestiones relativas a las regiones de la provincia de Entre Ríos, en 1860 fue nombrado el primer obispo de Paraná, José Luis Gabriel Segura y Cubas, quien entre otras actividades realizó visitas por sus curatos entre la provincia de Entre Ríos y Corrientes y se dedicó a ordenar la vida eclesiástica en esta región. Pero en 1862 fallece y de ahí en más las cuestiones de conflictos o situaciones que tuviera el interior de la provincia pasaron a pertenecer o a acudir a lo que sería la sede arquidiocesana en Buenos Aires. La fundación de San José de Feliciano no siguió un esquema característico de las ciudades españolas. Por eso es que no tiene un acta de fundación o el nombre de quien lo haya fundado. Es decir, el pueblo surgió por un grupo de personas que se juntaron para extraer las materias primas de la zona a finales del siglo XVIII. En cuanto al nombre de la villa, se plantea que la costumbre de los españoles era juntar alguna característica de la zona con el nombre de algún santo. Es decir, que por esto se llama San José de Feliciano porque se establece en las costas del arroyo Feliciano y por el nombre de un santo que se dice que fue encontrado a orillas del arroyo Pajas Blancas, que en sí se plantea que perteneció a los jesuitas. Para estos pobladores era muy importante contar con un oratorio en la zona. Es por eso que realizaban varios pedidos de edificación. Sin embargo, recién en 1822, en el gobierno de Mansilla, fue donde pudieron aprobar esas peticiones y si bien no se sabe en qué fecha fue exclusivamente, se plantea que a principios de 1823 se creó el templo y con ello también se empezó a consolidar un pueblo. En cuanto a las características edilicias de ese templo, se plantea que fue rústico porque no existen
fuentes verídicas que lo comprueben, pero asimilándose a las rancherías de la época, es posible que haya sido con techo de paja, paredes de barro o adobe. El mismo se mantuvo edificado hasta 1838 en vista de la situación que atravesaba el pueblo por las luchas civiles entre las provincias de Entre Ríos y Corrientes. Considerando que Feliciano es el único sector de la provincia que limita con la provincia de Corrientes y su paso es por tierra, después lo demás sería río. Es por esto que sufrió sucesivas invasiones y contraataques de la provincia vecina. Y fue cuando fue quemada esa capilla, y de esta vandálica situación nada se salvó. Como se plantea en los archivos del arzobispado, todo quedó quemado y no hay restos de eso. Pasando los años, hasta 1860, la situación que presentaba el pueblo era de notable abandono en representación eclesiástica. Considerando de las invasiones que había sufrido anteriormente, no se había vuelto a construir una iglesia hasta esta segunda etapa. Si bien se realizaban varios pedidos de restauración, estos no eran respondidos y eran los curas de La Paz los que tenían que ir hasta Feliciano a celebrar las ceremonias conmemorativas. Estos fueron, por ejemplo, Puello, Sauret, y fue el padre Balmaceda en 1863 quien empezó los trámites para realizar la segunda capilla, y él es el que se encargó de todo el proceso. En cuanto a la ubicación donde se llevaría a cabo esta segunda capilla, los títulos de propiedad datan que en 1865 fue otorgado el territorio donde estaba establecida la primera capilla para que comenzara a construirse. Una cualidad que tendría era que ya no compartiría el Campo Santo con el cementerio que se encontraba detrás de la capilla, porque por condiciones desfavorables, iba a ser trasladado a otra manzana. Para la nueva edificación, todos los vecinos hicieron sus aportes para la construcción, y para el revestimiento de la capilla, tanto de los ornamentos, participaron tanto las autoridades como los sacerdotes. En sí, los materiales se compraban con lo que era recogido por los curas de La Paz cuando ellos iban a hacer sus visitas, pero también existen, por ejemplo, ornamentos como una custodia de plata fina dorado por el general Urquiza, un copón de plata dorado donado por el general Benjamín Victoria, entre otras ornamentaciones. En 1868 se inauguró el nuevo edificio. En cuanto al padre Balmaceda, quien había estado en el proceso de construcción, no pudo verlo terminado porque se tuvo que retirar por cuestiones personales, y en su representación quedó el padre Juan José Guisasola, quien lo bendijo en el año 1868 con la aprobación del obispo. En cuanto a las características edilicias del templo, no se sabe nada, pero también, como la primera, se asimilaba a las rancherías de la época, con techos de paja, paredes de adobe. Si bien el mismo se mantuvo en pie hasta 1892, en 1880 ya se comenzaron a ver deterioros. En 1890, un tornado terminó por devastar la edificación, y en 1892 se pensó en demolirlo por completo. En conclusión, resulta importante destacar la fe del pueblo de San José de Feliciano y su lucha ferviente por llevar adelante este proceso de edificación, y también los pedidos de restauración para siempre contar con un templo a donde acudir. Sin embargo, podemos afirmar que la situación de San José de Feliciano terminó casi como había comenzado en el siglo XIX, sin una capilla y sin un sacerdote que atendiera las atenciones espirituales de las personas. Es por esto
que no fue hasta 1903 que no pudieron contar con un nuevo templo. En cuanto a las fuentes que usé para llevar a cabo el proceso de indagación, me encontré con los libros de quienes se han interesado por la historia eclesiástica tanto de Entre Ríos como de la zona de San José de Felicianos. Ellos son Juan José Segura, con su libro Historia Eclesiástica de Entre Ríos, y Miguel Fernández, con su libro San José de Feliciano, un pago con historia. Pero también el Arzobispado de Paraná me brindó las actas y los archivos necesarios de lo que estaba pasando en aquella época.